Química. Lección 5. Clasificación de los compuestos. Contenido. Clasificación de compuestos inorgánicos y el concepto de mol. Existe un sinfín de compuestos que se pueden formar al combinar los elementos de la tabla periódica. Por lo tanto, se utilizan agrupaciones para clasificarlos. Los 5 principales grupos de compuestos inorgánicos son los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. 1. Los óxidos básicos se forman de la unión entre un metal y oxígeno. 2. Los óxidos ácidos o anhídridos son compuestos que se forman al unir un no metal con oxígeno. 3. Los hidróxidos o bases son compuestos que se forman de la unión de un elemento metálico con un radical hidroxilo. 4. Los ácidos se dividen en 2 tipos, los hidrácidos y los oxiácidos. A. Los hidrácidos surgen de la unión de un elemento no metálico con hidrógeno. B. Los oxiácidos surgen de la unión de un hidrógeno con un radical negativo anhídrido. 5. Las sales se forman cuando se realiza una reacción de neutralización entre un ácido con una base. Las sales se dividen en las que provienen de los oxiácidos, llamadas oxisales, y las que provienen de los hidrácidos, llamadas sales aloideas. El mol y peso molecular. Un mol es una unidad que mide la cantidad de sustancia. Un mol es equivalente a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 puro, es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos. Este número es conocido con el nombre de la constante de Avogadro. De esta constante se desprende el concepto de peso molecular, que se define como el peso en gramos de un mol de algún compuesto. El peso molecular se obtiene de la siguiente forma. Para cada átomo multiplicamos el peso atómico por el número de veces que aparece en la molécula. El resultado de cada multiplicación se suma para obtener el peso molecular. Por ejemplo, en el caso del ácido nítrico, que tiene un átomo de hidrógeno, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno, el peso molecular se obtiene sumando el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más el peso atómico del nitrógeno, que es 14, más 3 veces el peso atómico del oxígeno, que es 16, lo cual nos da un resultado de 63 gramos por mol. Una vez que conocemos el peso molecular de un compuesto, podemos establecer una relación que nos permite convertir de gramos mol a gramos y a número de moles. Esta relación nos dice que el número de moles de un compuesto es igual al peso del compuesto entre el peso molecular. Veamos un ejercicio para ilustrar esta relación. ¿Cuál es el número de moles que hay en 30 gramos de ácido sulfúrico? Sabemos que el peso atómico del hidrógeno es igual a 1 gramo por mol, el del azufre es 32 gramos por mol y el del oxígeno 16 gramos por mol. De aquí se desprende que el peso molecular del ácido sulfúrico es 2 veces 1 más 32 más 4 veces 16, lo cual nos da 98 gramos por mol. Si sabemos que el número de moles es igual al peso entre el peso molecular, el número de moles en 30 gramos de este compuesto será 30 entre 98, es decir, aproximadamente 0.31 moles. Repasemos los temas de la lección 5. Revisamos la clasificación de distintos compuestos químicos como los óxidos básicos, los óxidos ácidos, los hidróxidos, los ácidos y las sales. También revisamos el concepto de mol, el concepto de peso molecular y las relaciones que se utilizan para pasar de peso a número de moles y viceversa.